Yo les voy a hablar de pruebas complementarias especiales. Yo creo que estas pruebas cumplen esos requisitos. Por eso es que le he puesto con pruebas complementarias especiales. ¿Por qué? Porque estas pruebas, si se realizan con una minuciosa detalles, se pueden sacar mucha información valorable. Y sobre todo porque el valor clínico depende de la habilidad, la interpretación, la experiencia y la dedicación de quien las realiza. Vamos a comenzar por la ecografía. Si bien la ecografía no es como la OCT, las técnicas modernas y de imagen, y la ecografía ya lleva muchísimos años en nuestro medio, más de 40, 50 años, y sabemos que es muy útil en los medios opacos. No ha habido desde hace 40 años hasta ahora grandes adelantos a nivel de la aparatología, pero sí lo que se ha adelantado, lo que se ha incrementado es la habilidad para detectar y diferenciar lesiones. Entonces vamos a empezar a hablar de la ecografía convencional. ¿Qué significa la ecografía convencional? Significa el eco A, que es tiempo, amplitud, y el eco B, que es la intensidad modulada. ¿Y esto qué significa? Que la eco A es un eco unidimensional, o sea que es de una línea horizontal, son picos verticales, se estudian los picos verticales. Eso es unidimensional. La eco B es bidimensional, o sea, se unen todos estos picos de altos y se hace una imagen bidimensional. Con estas dos imágenes, junto con las posiciones de la sonda, uno debe tratar de hacer una imagen tridimensional de lo que está ocurriendo dentro del ojo. Y para eso, muy importantes son las posiciones de la sonda. Y para eso vamos a hablar primero de la técnica ecográfica. Necesitamos tener siempre en el monitor la ecografía A junto con la ecografía B, porque cada una nos va a dar informaciones diferentes. El monitor del ecógrafo debe estar siempre en la cabeza del paciente. El paciente tiene que estar reclinado y siempre tiene que estar la cabeza, el observador a la derecha del paciente, de modo que se pueda ver conjuntamente el monitor, el ojo del paciente y la posición de la sonda. La mejor técnica y la más aceptada es la técnica de contacto. ¿Qué significa? El contacto de la sonda directamente con el ojo. ¿Y eso por qué? Porque evitamos la atenuación del sonido que producen los párpados y también vemos perfectamente dónde estamos estudiando el caso. Con esto se realizan las diferentes posiciones. Las posiciones aceptadas últimamente en el protocolo internacional son 3: transversa, longitudinal y axial. Vamos a comenzar por la transversa. La transversa es la colocación de la sonda en el limbo del ojo y hacer un barrido de limbo a fornix, de modo de estudiar el cuadrante en su totalidad. Eso lo debemos hacer en los 4 cuadrantes: superior, nasal, inferior y temporal. Siempre evitando el cristalino, entonces evitamos la atenuación del sonido de los párpados y evitamos la atenuación del sonido del cristalino. Y así estudiamos los 4 cuadrantes. Luego pasamos a girar la sonda 90 grados y a poner la marca perpendicular al limbo. ¿Y esto qué significa? Que nos va a hacer un corte longitudinal. Normalmente lo hacemos hora 9, hora 3, y esto nos permite estudiar perfectamente el área macular y la papila, evitando también el cristalino y los párpados. Y por último tenemos las posiciones axiales, que son las que todos habitualmente hacemos, que es la posición axial vertical y la axial horizontal, que estas sí pasan a través del cristalino. Y por último se realiza la axial horizontal, que esta posición es la última que se realiza, como hemos dicho, y la que nos permite realizar la ecografía dinámica, porque con la posición horizontal es como más amplitud de movimientos oculares tenemos. Y vamos a pasar ahora a otra técnica ecográfica, la biomicroscopía ultrasónica, porque creo que es especial también. La biomicroscopía ultrasónica es una técnica bastante nueva, la desarrolló Pavlin en 1990 y estudia, si bien tiene poca penetrancia, tiene mucha resolución y nos permite estudiar la parte anterior del ojo, cosa que es muy difícil con la ecografía convencional. Aquí nosotros utilizamos
este aparato ecográfico, que es el Bumax de Sonomed, y usamos la sonda de 35 milímetros. Tiene un brazo articulado para colocar la sonda y tiene el pedal y el monitor. ¿Qué es interesante en la biomicroscopía ultrasónica? Lo interesante es realizarlo con el paciente en posición de cúbito supino. ¿Por qué? Porque se debe colocar la copa. Tenemos este tipo de copas que son unas copas muy blandas, muy de silicona, y estas copas se les debe colocar al paciente y rellenar con su suero fisiológico. También últimamente ha aparecido este adaptador que se llama CleanScan, que se adapta a la parte superior de la sonda y que nos permite realizar la biomicroscopía en posición sentada y en muchos pacientes poco colaboradores. Pero las mejores imágenes y las más detalles se obtienen con la copa. Esto necesita que el paciente tenga mucha colaboración, se necesita gotas de anestésico y se necesita la colocación de la sonda. El paciente realmente, cuando ponemos anestésico, cuando bajamos las luces, el paciente nos colabora perfectamente. Se puede realizar también en niños en una cierta edad y también se puede realizar con pacientes posoperados. ¿Y qué podemos ver con la biomicroscopía ultrasónica? Podemos ver córnea, cámara anterior, iris, cámara posterior, podemos ver sulcus, podemos ver cuerpo ciliar, podemos ver la zónula del cristalino, podemos ver las lentes intraoculares. Es útil en la retina periférica, es útil en traumatismo y es útil en tumores. Es muy interesante para los retinólogos también, para estudiar las retinas periféricas. Como dijo el doctor Mateo, muchas veces es muy difícil realizar la vitrectomía periférica completa, por lo tanto muchas veces también, a veces en las vitrectomías de 23 hasta 25G, pueden haber filtraciones, y en pacientes, sobre todo en pacientes diabéticos con hemorragias vítreas a repetición, nosotros realizamos la biomicroscopía ultrasónica en la hora 10, 2, 5, 7 según el ojo, y realizamos un barrido, hacemos un corte también transverso y longitudinal, y vamos a ver en esas situaciones esta imagen de masa hiperecogénica con el vítreo adherido, tanto en longitudinal como en transversa, que nos indica la proliferación de los sitios de las esclerotomías. También es muy importante en hipotonías. Ustedes saben que en hipotonías, grandes hipotonías, es muy difícil realizar las gonioscopías para saber si hay ciclodiálisis. En estos casos, la biomicroscopía ultrasónica se puede realizar perfectamente con hipotonía, haciendo muy poca presión, y podemos encontrar la ruptura del esporón escleral con la raíz del iris, y podemos encontrar la ciclodiálisis. También podemos ver el desprendimiento del cuerpo ciliar en los 360 grados, y también podemos ver si hay una hipotonía y no encontramos la causa, que la causa puede ser una membrana ciclítica donde está traccionando y hay un desprendimiento del cuerpo ciliar. Las pruebas electrofisiológicas vendrían a ser la pieza última del puzzle, para completar el puzzle. Nosotros tenemos que antes saber qué es lo que tiene el paciente. Por lo tanto, cuando solicitamos una prueba electrofisiológica, es importante facilitar la información clínica completa y orientar sobre qué queremos confirmar o descartar de la patología. Y también es importante que tenemos que tener conciencia que hay que establecer diagnósticos concretos. El diagnóstico concreto no nos lo va a dar la prueba electrofisiológica. La prueba electrofisiológica sola no nos va a dar el diagnóstico, tiene que estar dentro del puzzle. Por lo tanto, como los protocolos, las indicaciones de las pruebas electrofisiológicas serían para confirmar diagnósticos de enfermedades oftalmológicas o neurológicas, para pérdidas visuales inexplicables, para oftalmopediatría, para opacidad de medios, para monitorización de fármacos con posible toxicidad, para detección de enfermos o portadores sanos de enfermedades visuales hereditarias, para enfermedades inflamatorias, para valoración retiniana y del nervio óptico por traumatismos, y como proyectos de investigación. Como conclusión, saber que la ecografía siempre tenemos que tener presente la orientación de la sonda y tratar de hacer una imagen tridimensional de lo que queremos ver y seguir siempre un protocolo. La biomicroscopía ultrasónica, saber que nos ha dado un gran aporte a la patología oftalmológica y tenerla siempre en cuenta. Y con respecto a las pruebas electrofisiológicas, seguir siempre los protocolos de la ISEF y orientar sobre lo que queremos confirmar o descartar. Muchas gracias.